Hola alumnado, en el día de hoy vamos a estar repasando el seminario número 13, que incluye a los virus y otros agentes productores de infecciones respiratorias localizadas. Las mismas son infecciones que pueden permanecer tanto en el tracto respiratorio superior, llamándose rinitis, que pueden ser provocadas por rinovirus o coronavirus, o en el tracto respiratorio inferior, produciendo neumonías intersticiales o también llamadas atípicas, que pueden ser tanto virales como bacterianas. Las mismas infecciones son localizadas en contraposición a las infecciones respiratorias sistémicas que se verán en el siguiente seminario, caracterizándose por no producir viremia. Vamos a comenzar hablando de la enfermedad de influenza, que es una enfermedad aguda de la vía aérea, que puede ser tanto del tracto superior como del inferior, o afectar a ambos tractos, que cada año es responsable de brotes a nivel mundial. Es una infección producida por el virus de la gripe o virus influenza, que es un virus envuelto con ARN de polaridad negativa, simple cadena, que tiene la capacidad de infectar a células que están revestidas por ácido siálico. En la imagen vemos la ultraestructura del virus que nos muestra el microscopio electrónico de transmisión, ya sea en el corte ultrafino, que vemos a los viriones brotando de la célula luego de haber replicado una misma, o en la tinción negativa, donde se evidencia la ultraestructura de los segmentos de ARN revestidos por nucleocápside envuelto en su cápsula. Para explicar la estructura antigénica del virus, tenemos esta imagen que esquematiza cómo los 8 segmentos de ARN están asociados a las nucleoproteínas formando las cápsides y también están asociados a proteínas no estructurales que tienen como función inhibir la traducción del ARN mensajero celular y de promover la salida de la nucleocápside, formada luego de la replicación, tras su salida del núcleo al citoplasma celular. También están asociados a las ARN polimerasas, que son las que van a transcribir y sintetizar el ARN viral. Y rodeando a estos componentes se encuentra la envoltura vírica, que está formada por una bicapa lipídica que tiene inmersas diferentes proteínas con funciones muy importantes en la patogenia del virus. Por un lado tenemos a la hemaglutinina, que es la responsable de la unión al ácido siálico de los receptores de las superficies celulares a los cuales va a infectar este virus. También tenemos a la neuraminidasa, que es la responsable de escindir el ácido siálico para facilitar la liberación del virus de la célula infectada luego de la replicación. Y también tenemos proteínas de matriz M2 y M1 sobre la cara interna de la envoltura, que luego vamos a ver en la patogenia cuáles son sus funciones. Para aislar al virus ha sido posible hacerlo en huevos embrionados o en células de epitelio de riñón canino o de riñón de mono. La replicación viral ocurre a nivel nuclear, excepcionalmente en este grupo de virus con ácido ribonucleico en su genoma. Luego de que la hemaglutinina de superficie se une al ácido siálico de la célula del epitelio respiratorio para ser fagocitado en una vesícula endocítica, que luego de acidificarse gracias al canal de protones que genera la proteína M2 de la envoltura del virus, se estimula la fusión de la membrana de la vesícula con la envoltura, mediada también por la hemaglutinina, para liberar los otros segmentos del genoma viral al citoplasma, que viajarán al núcleo celular, donde se llevará a cabo la transcripción y replicación del genoma con la polimerasa viral, produciendo por un lado el molde de sentido positivo para cada segmento, para sintetizar luego las cadenas negativas, que son las que formarán parte de un nuevo virión, y por otro lado se sintetizan los ARN mensajeros del virus, que en el citoplasma de la célula serán traducidos para generar el resto de los componentes de la partícula vírica, que luego tendrán que ensamblarse con las réplicas del genoma viral nuevas para formar las nucleocápsides
y estas a su vez con las proteínas de la envoltura que van a estar ubicadas luego de su síntesis a nivel de la membrana de la célula, para que luego pueda brotar el virus a nivel de la superficie apical, listo para infectar una célula adyacente o bien eliminarse de la vía aérea para diseminarse, como sucede en esta imagen cuando uno tose, estornuda o habla o respira, encontrándose infectado y diseminando la patología. Esta imagen pone en evidencia la diferencia entre brotar de la superficie apical, llamándose AP, dando como posibilidad infectar nuevas células adyacentes del epitelio respiratorio localmente, tanto en el tracto respiratorio superior como diseminarse al inferior, o liberarse de la célula infectada a nivel de la superficie vasolateral, donde está en relación con vasos sanguíneos, pudiendo ser fuente de infección sistémica luego de la viremia. Tras la infección de la vía aérea inferior, se puede observar la descamación del epitelio bronquial o alveolar, necrosis epitelial y hasta engrosamiento de los tabiques alveolares, con congestión vascular, producto de la inflamación generada por las citoquinas proinflamatorias, como TNF-alfa, las interleuquinas 1 y 8, interferón e infiltrado de linfocitos T, tanto intraluminal como se observa en la figura A, o intersticial. En la imagen B se observan lesiones macroscópicas en parches, producto de la congestión en el pulmón por la inflamación generada. Y en la imagen C se observa en color marrón los antígenos virales en el epitelio bronquial luego de la inmunomarcación. Aquí se menciona la patogenia de las lesiones pulmonares que explicábamos junto con el experimento de inoculación en el cerdo, que por cierto es otro huésped susceptible de infección con este virus. Esta imagen histopatológica nos muestra los tabiques engrosados luego de la estimulación de los fibroblastos, que desencadenará una lesión a predominio intersticial, en vez de alveolar, como lo es en las neumonías llamadas típicas, que generan ocupación del espacio alveolar por exudado inflamatorio. Dentro de las complicaciones que pueden surgir luego de la infección por influenza, se encuentra la neumonía generada por el mismo virus, que es la que acabamos de describir anteriormente, pero también es importante saber que existe la posibilidad de desencadenar una bronconeumonía bacteriana. Esto significa que altera tanto los bronquios como los pulmones, debido a que el virus produce la destrucción de las células ciliadas o altera la actividad mucociliar de las defensas, con descamación del epitelio, dejando expuesto un sitio de adhesión bacteriana. Y es por esto que los pacientes de riesgo deben vacunarse tanto contra la gripe como para el neumococo. Dentro de las prácticas posibles para realizar el diagnóstico microbiológico, la más frecuente en uso es la detección de antígenos del virus en aspirado nasofaríngeo por inmunofluorescencia indirecta, ELISA o también PCR, siendo el cultivo una opción más costosa y lenta. Esta diapositiva expone cómo se producen las epidemias y pandemias, usando de ejemplo la pandemia por virus de la gripe H1N1 del 2009. Se sabe que diferentes cepas del virus son capaces de infectar a los humanos, aves y cerdos, y estos últimos son capaces de recombinar a las cepas, lo que significa que se generan cambios en el genoma que llevan a formar una nueva cepa con antígenos virales renovados, entre comillas, capaz de infectar a la población que no tendrá inmunidad contra este agente nuevo, por lo que se enfermará desencadenando los brotes anuales, epidemias o pandemias. Estas son mutaciones en el ARN viral que desencadenan cambios mayores, que también se llaman shifts, que incluyen la variación de toda una hemaglutinina o neuraminidasa, cambiando el número de hemaglutinina a neuraminidasa.
Además, es importante mencionar que el solo hecho de ser un virus con material genético segmentado predispone al reordenamiento del mismo durante la infección, generando mutaciones puntuales llamadas mutaciones menores o drifts. Existen diferentes fármacos que se pueden administrar como profilaxis o tratamiento de la infección, que tienen diferentes blancos de acción como vemos en la imagen. De todos ellos haré mención de los que inhiben la liberación viral luego de la replicación, como es el oseltamivir, que es uno de los que más frecuentemente se usa en cualquiera de las edades. Y haré mención especial también para la prevención anual a nivel poblacional que se realiza con la vacuna contra la gripe, la cual va variando en consideración a las mutaciones que se prevén para generar inmunidad y tener menos personas susceptibles de la infección. Vamos a continuar con otros virus productores de infecciones respiratorias localizadas. Entre ellos se encuentran 3 virus de la familia Paramyxoviridae, que son el virus sincicial respiratorio, el parainfluenza y el metaneumovirus. Y por otro lado veremos el adenovirus. Esta familia de los paramyxovirus tienen como características ser virus envueltos, donde se encuentran las testículas que contienen las proteínas de unión y de fusión. Son ARN simple de cadena de polaridad negativa que replica con su ARN polimerasa. Estos virus causan bronquiolitis, una infección de bronquiolos respiratorios que desencadena la broncoconstricción y obstrucción bronquiolar. Es una enfermedad en los niños menores de 2 años que puede ser mortal, que suelen contagiarse de los adultos que portan el virus, y estos pueden sufrir síntomas de infección de la vía aérea superior como un resfrío. Vamos a empezar por el virus sincicial respiratorio, debido a que es el responsable de la gran mayoría de las bronquiolitis. Tiene una incubación de 2 a 4 días y a partir del 5.º día empieza a diseminarse por la vía aérea, afectando primero la parte superior y luego llegando a los bronquiolos. Luego de la unión e internalización del virus, para su replicación se disemina avanzando por contigüidad celular a través de la fusión entre las células, gracias a las proteínas de fusión. No suele asociarse tampoco a viremia, y la inflamación tiene como característica la generación de anticuerpos que luego de encontrar a su antígeno se depositan, desencadenando un proceso inflamatorio exagerado, responsable de los síntomas de broncoconstricción y obstrucción bronquiolar. En las imágenes que mostramos se pueden ver la formación de sincicios que puede darse en cultivos in vivo o encontrarse como efecto citopático en el tejido afectado, en este caso el pulmón. Para acercarnos un poco más a la parte clínica, les mostramos una radiografía donde vemos los pulmones hiperlúcidos, que corresponde a aire atrapado, debido a que, como se observa en la figura de la derecha, tenemos los alvéolos llenos de gas, con un bronquiolo obstruido por secreción y leucocitos, sin permitir el pasaje del aire. Para no olvidar la importancia, recordemos que la mitad de las internaciones en invierno en hospitales pediátricos son por bronquiolitis y sus complicaciones, y que también un gran porcentaje lleva a la muerte o a la necesidad de asistencia respiratoria mecánica. Por su parte, el metaneumovirus puede producir la misma enfermedad que el virus sincicial respiratorio en niños. De hecho, es la segunda causa de infección respiratoria en ellos, y una de las características es que puede coinfectar con otros virus. Se ha visto que la población tiene anticuerpos contra el metaneumovirus, tanto niños como adultos, hace más de 50 años. Afecta a varios continentes y es responsable de otras infecciones banales en adultos, como lo mismo pasaba con el virus sincicial respiratorio. Continuando, vamos a seguir por el adenovirus, que es un virus desnudo con ADN bicatenario, lineal, estables a pH ácido, a secreciones gástricas y biliares también, que incluye más de 50 serotipos que pueden afectar a diferentes órganos, además de la vía respiratoria, como conjuntivas, grandoconjuntivitis, el aparato digestivo, que
justo los serotipos que ocasionan patología son los 40-41, que dan una diarrea aguda, tejido linfoide o también riñón. Cada serotipo desencadena su respuesta inmune específica, por lo que es posible sufrir diferentes cuadros por diferentes serotipos de adenovirus. Esta imagen nos muestra inclusiones intranucleares de adenovirus debido a que la replicación y el ensamblaje posterior son defectuosos, por ende se depositan en el núcleo de la célula infectada. Este es un listado de las secuelas de las bronquiolitis, algunas de las cuales son más frecuentes por adenovirus, como la bronquiolitis obliterante, secundario a la inflamación, con gran componente fibrótico. Para el diagnóstico microbiológico, la muestra que más se utiliza es el aspirado nasofaríngeo, como ocurre con el resto de los otros virus que hemos visto. La muestra se toma de forma estéril con una sonda y un método de aspiración y se recolecta en un frasco también estéril con solución fisiológica que luego será llevado al laboratorio para procesar. Luego de procesar la muestra, en el aspirado nasofaríngeo se puede buscar antígenos por inmunofluorescencia o detección del material genómico del virus por la reacción en cadena de la polimerasa con la transcriptasa inversa, o en el caso de investigación también se utiliza el aislamiento en cultivo celular. Vamos a repasar por último las causas de neumonías intersticiales que no sean por virus, dado que es posible que las neumonías intersticiales sean producidas por bacterias, como pueden llegar a ser estas tres que vemos en la filmina, que vamos a detallar a continuación. Vamos a empezar por Mycoplasma pneumoniae, que es el microorganismo más pequeño que puede tener multiplicación independiente, no posee pared celular, por lo que la inflamación la generará por lipoproteínas de su membrana celular. Se adhiere a las células ciliadas del aparato respiratorio, como los virus descritos anteriormente, y genera lesión desde afuera de la célula por peróxido de hidrógeno y por una citotoxina que luego de ser internalizada en la célula ribosila el ADP produciendo vacuola. La bacteria puede crecer en un medio de cultivo selectivo con caldo PPLO, tomando las colonias las características de la figura superior, y al microscopio electrónico en la figura inferior se ve cómo se relaciona la bacteria con las células ciliadas. En el caso de Chlamydophila pneumoniae, son bacterias intracelulares obligadas, gram negativas, que tienen dos tipos de estructura. Una es la forma vegetativa, metabólicamente activa, con capacidad de replicarse, que pueden detectarse por inmunofluorescencia indirecta en los cultivos celulares, como vemos en la figura. Y la otra son los cuerpos elementales, que es la forma infectante, con posibilidades de resistir al medio extracelular, que son las observadas en la imagen inferior. Por su parte, las bacterias del género Legionella son bacilos aerobios, con pared similar a las bacterias gram negativas. En su patogenia tiene importancia las enzimas tipo 4 para la adhesión y la capacidad de infectar a los macrófagos, sobreviviendo a la fagocitosis por inhibir la fusión del fagosoma con los lisocimas. Y para culminar vamos a hablar un poco del diagnóstico de estas bacterias, que puede usarse la detección de los anticuerpos en suero, IgG o IgM, específicos para cada una de ellas, o al ser el diagnóstico diferencial de los virus que describimos anteriormente, que dan infecciones respiratorias localizadas, que se hace el diagnóstico en base a un aspirado nasofaríngeo, también podría hacerse en este caso, incluyendo en el panel de virus y bacterias buscados. En el caso de cultivar, recordemos que el género de clamidia requiere hacerlo en un medio celular por tratarse de bacterias intracelulares obligadas. Muchas gracias.